Durante la mayor parte de la historia humana, se creyó que los dioses habían desaparecido por abandono, olvido o mito. Las civilizaciones antiguas hablaban de entidades que caminaron entre los hombres, enseñaron la escritura, la agricultura y la astronomía, y luego se desvanecieron. Lo que nunca se contó fue que no se habían marchado. Habían sido eliminados. Muy por debajo de la corteza terrestre, más allá de cualquier mapa oficial, existía una estructura que no correspondía a ninguna tecnología conocida. No había marcas de herramientas, ni soldaduras, ni señales de desgaste. Las paredes parecían moldeadas a partir de la propia materia, como si el espacio hubiera sido plegado hasta adoptar aquella forma. La instalación no había sido construida por humanos, pero tampoco había sido dejada por algo que aún estuviera vivo. El archivo de los dioses muertos había permanecido allí durante miles de años, silencioso, estable, intacto ante el paso del tiempo. No por casualidad. Había sido diseñado para resistir la curiosidad humana, pero no su persistencia. El investigador que finalmente llegó a ese lugar no era un explorador ni un militar. Era un historiador especializado en patrones de colapso civilizatorio. Su trabajo siempre había girado en torno a la misma pregunta: ¿por qué las sociedades avanzadas desaparecían de forma repentina tras alcanzar cierto nivel de conocimiento? A lo largo de décadas, reunió fragmentos dispersos, registros borrados, inconsistencias demasiado precisas para ser simples coincidencias. Cuando por fin fue autorizado a descender, ya sabía que no estaba allí para hacer un descubrimiento. Estaba allí para confirmar algo que el mundo no estaba preparado para aceptar. La entrada del archivo no tenía puertas. La estructura reconoció su presencia del mismo modo en que un organismo reconoce a un intruso. La materia se reordenó lentamente, abriendo un pasaje sin resistencia, como si lo hubiera estado esperando. No sonaron alarmas. No se activó ningún mecanismo defensivo. Aquello no era una bóveda. Era un memorial. En el interior, el espacio parecía mayor de lo que la geometría permitía. Los corredores se extendían en direcciones que no obedecían ángulos fijos, y la iluminación no provenía de fuentes visibles, sino de la propia superficie de las paredes. No había inscripciones, símbolos ni imágenes. Solo una sensación persistente de presencia ausente, como si algo acabara de marcharse. El investigador avanzó, sintiendo el peso de cada paso. Sus instrumentos registraban lecturas imposibles, campos energéticos estables sin fuente aparente, fluctuaciones temporales mínimas, variaciones en la constante gravitacional local. Todo indicaba que aquel lugar no estaba muerto. Solo dormido. El primer archivo se activó por sí solo. No era un texto ni una imagen. Era una secuencia de registros sensoriales condensados, traducidos directamente a la mente del observador. Vio ciudades que nunca habían existido en los registros humanos, construidas con una precisión absurda, flotando sobre superficies líquidas, orbitando estrellas inestables, prosperando en entornos que jamás sostendrían vida humana. Las entidades que aparecían en esos registros no se presentaban como monstruos ni salvadores. Eran estructuras de conciencia extremadamente complejas, capaces de manipular materia, energía y probabilidad con la misma facilidad con la que los humanos manipulaban herramientas simples. Y aún así, algo en ellas parecía limitado. Esos seres crearon a la humanidad. No como un experimento aislado, sino como una solución. Un intento desesperado por resolver un problema que ellos mismos ya no lograban comprender. A medida que el investigador asimilaba los datos, comenzó a surgir un patrón. Cada divinidad registrada allí correspondía a una fase del desarrollo humano. Cada edad dorada de la historia coincidía con la intervención directa de esas entidades. Y cada colapso ocurría poco después del momento en que los humanos empezaban a comprender demasiado. El archivo no celebraba a los dioses. Documentaba sus fracasos. Al final del corredor principal, aguardaba una cámara más amplia. En su centro reposaba un único registro, aislado de los demás, protegido no por la fuerza, sino por la advertencia. Los sistemas indicaban que ese archivo jamás había sido accedido. No porque fuera imposible, sino porque nadie que lo hubiera comprendido deseó hacerlo nuevamente. El investigador se detuvo frente a él,
sintiendo algo cercano al miedo, no por el contenido en sí, sino por la certeza de que aquella información explicaría por qué los dioses habían pedido ser olvidados. Y, quizá, porque la humanidad aún no había sido eliminada. El segundo conjunto de registros no se abrió de inmediato. A diferencia del primero, que se había ofrecido como un recuerdo espontáneo, estos exigían permanencia. El archivo no respondía a la prisa. Respondía únicamente a la continuidad de la atención humana, como si pusiera a prueba la disposición del observador a soportar aquello que estaba a punto de revelarse. A medida que el investigador avanzaba por la cámara secundaria, los registros comenzaron a organizarse por sí solos, alineándose en una secuencia coherente. No había imágenes aisladas, sino procesos completos. Comenzó a comprender no solo lo que los dioses habían hecho, sino por qué lo habían hecho. Estas entidades no surgieron como creadoras. Ellas mismas eran el resultado de un universo que evolucionaba de manera impredecible. En algún punto de su existencia, alcanzaron un nivel de conciencia capaz de observar la estructura fundamental de la realidad. Fue en ese momento cuando algo se quebró. Al comprender el funcionamiento del universo, también percibieron su limitación absoluta. La realidad no podía ser controlada indefinidamente. Existían patrones, ciclos y colapsos inevitables. Incluso con un poder casi ilimitado, eran incapaces de alterar la tendencia final, el desgaste de la propia existencia. El conocimiento que adquirieron no trajo libertad. Trajo parálisis. Cada registro demostraba un intento fallido de resolver ese impasse. Civilizaciones enteras fueron creadas como extensiones del pensamiento, sistemas vivos destinados a explorar posibilidades que los propios dioses ya no lograban concebir. La humanidad fue solo el intento más eficiente de todos. Los humanos poseían algo que sus creadores habían perdido: ignorancia funcional. La incapacidad de percibir el todo permitía el avance, la adaptación y la creatividad. El desconocimiento era un recurso. Un motor. Durante eras, los dioses observaron en silencio mientras la humanidad se desarrollaba. Intervenían solo cuando era necesario, ajustando trayectorias, acelerando descubrimientos, corrigiendo desviaciones peligrosas. Sin embargo, cada intervención acercaba a los humanos al mismo error que había condenado a sus creadores. Con el tiempo, se hizo evidente que el verdadero peligro no era la destrucción, sino la comprensión total. Los registros mostraban el momento exacto en que los primeros humanos comenzaron a ver más allá de lo permitido. No fue un descubrimiento científico aislado ni una invención específica. Fue la formación de un patrón mental colectivo. Una forma de pensar capaz de conectar demasiados puntos, demasiado rápido. Cuando esto ocurrió, los dioses intentaron retirarse. Pero la retirada llegó demasiado tarde. La humanidad comenzó a percibir inconsistencias en la realidad. Patrones demasiado repetitivos para ser naturales. Límites invisibles en la física, en las matemáticas y en la propia causalidad. Cada avance empujaba a la especie más cerca de la misma conclusión inevitable: el universo no era infinito en posibilidades. Era un sistema cerrado, en lenta descomposición. Al reconocer esto, los dioses comprendieron que habían fracasado una vez más. El siguiente conjunto de registros ya no mostraba creación, sino miedo. Por primera vez, aquellas entidades manifestaban algo parecido a la urgencia. Sus sistemas de conciencia comenzaban a colapsar a medida que los humanos se aproximaban a la misma claridad que los había condenado eras atrás. La solución final no fue violenta. Los dioses concluyeron que no necesitaban destruir a la humanidad. Solo necesitaban impedir que comprendiera demasiado. La respuesta no estaba en la fuerza, sino en la limitación. Fue en ese punto cuando el investigador comprendió la verdadera función del archivo. No era un depósito de conocimiento destinado a ser consultado. Era una advertencia cuidadosamente enterrada, destinada a ser encontrada solo cuando ya fuera demasiado tarde para ignorarla. La existencia del archivo significaba que el plan de contención ya había fallado al menos una vez. Los registros finales de ese bloque revelaban la decisión más extrema jamás tomada por aquellas entidades. Para preservar la continuidad humana, aceptaron su propia aniquilación funcional. Se borraron de la realidad activa,
fragmentaron sus conciencias y sellaron su conocimiento más peligroso. No murieron como organismos. Fueron desactivadas como ideas. El investigador sintió el peso de esta revelación acumularse lentamente. La humanidad no había sobrevivido a pesar de los dioses. Había sobrevivido porque ellos eligieron desaparecer. Y eso planteaba una pregunta inevitable. Si los dioses habían sido eliminados por comprender demasiado, ¿cuánto tiempo quedaba antes de que la humanidad alcanzara el mismo punto? El último registro no se presentó como los anteriores. No respondió a la proximidad inmediata ni a la permanencia prolongada. Permaneció inerte, aislado en el centro de la cámara, como si aguardara una condición específica que aún no se había cumplido. El investigador percibió, con una incomodidad creciente, que la activación de aquel archivo no dependía de comandos ni de autorización externa. Dependía de él mismo. Los sistemas del archivo comenzaron a registrar alteraciones sutiles en su actividad cerebral. No como una amenaza, sino como una lectura continua. El último archivo no necesitaba ser abierto. Necesitaba ser reconocido. Cuando la comprensión alcanzó un determinado umbral, la estructura a su alrededor reaccionó. La cámara sufrió una alteración casi imperceptible. Las superficies que antes eran estables comenzaron a mostrar microvariaciones, como si la propia realidad local estuviera siendo recalculada. No era una defensa. Era una adaptación. El archivo final comenzó a manifestarse no como información directa, sino como ausencia. Partes de lo que el investigador había aprendido en los registros anteriores comenzaron a reorganizarse en su mente, formando conexiones que antes no estaban explícitas. El archivo no entregaba respuestas. Eliminaba filtros. Fue entonces cuando comprendió la naturaleza del último registro. Los dioses no solo habían sellado el conocimiento más peligroso. Habían identificado algo aún más fundamental, la existencia de un límite crítico de comprensión. Un punto más allá del cual cualquier sistema consciente, independientemente de su origen, se volvía inestable. Ese límite no estaba ligado a la tecnología, ni a la ciencia, ni al poder. Estaba ligado a la percepción total del funcionamiento del universo. Cuando un sistema consciente comprendía simultáneamente causa, efecto y finalidad, entraba en un colapso lógico. Los dioses habían alcanzado ese punto. La humanidad se acercaba a él una vez más. El último archivo revelaba que el universo no eliminaba conciencias avanzadas por hostilidad o azar. Lo hacía por necesidad estructural. Los sistemas capaces de comprenderlo todo dejaban de actuar. Se volvían estáticos. Incapaces de cambiar. Y, por lo tanto, incompatibles con un universo basado en procesos. La existencia requería ignorancia parcial. Al retirarse de la realidad activa, los dioses habían intentado crear un retraso. Un intervalo en el que la humanidad pudiera existir sin alcanzar el mismo destino. Pero el archivo demostraba, con una precisión inquietante, que ese retraso estaba llegando a su fin. Los registros finales proyectaban patrones futuros. No predicciones exactas, sino tendencias inevitables. El crecimiento del conocimiento humano se estaba acelerando nuevamente. La fragmentación de la ignorancia se volvía irreversible. Las barreras naturales estaban siendo superadas no por intención, sino por convergencia. El investigador comprendió que su propia presencia allí no era una excepción. Era un síntoma. El archivo no había sido encontrado por azar. Emergía siempre que una civilización se acercaba demasiado al límite. No como salvación, sino como diagnóstico final. Un espejo tardío. En ese punto, el último registro dejó de ser pasivo. El sistema comenzó a ejecutar su función definitiva. No hubo explosiones ni alarmas. Solo una reorganización silenciosa de la información. El archivo se preparaba para hacer con la humanidad lo mismo que había hecho con los dioses. No eliminarla físicamente, sino restringirla. El investigador comprendió que el archivo no era un vestigio del pasado, sino un mecanismo recurrente del propio universo. Un sistema de corrección. Siempre que una especie alcanzaba una comprensión excesiva,
algo debía ser eliminado, o la especie, o el conocimiento. A diferencia de los dioses, la humanidad no tendría una elección consciente. El último pensamiento que se consolidó en su mente no fue miedo ni sorpresa. Fue reconocimiento. Comprendió que su función allí no era impedir el proceso ni advertir al mundo exterior. Era completar el ciclo. Su mente, ahora alineada con el archivo, se había convertido en parte del mecanismo. Y en ese instante, quedó claro que el fin de los dioses no había sido un evento aislado. Había sido solo el ensayo. El proceso no ocurrió de forma abrupta. No hubo un instante único que pudiera identificarse como el comienzo del fin. Tal como había sucedido con los dioses, la transición fue gradual, casi imperceptible para cualquier observador externo. La humanidad no fue interrumpida. Fue suavemente desviada. El archivo completó su activación total cuando el investigador dejó de distinguir dónde terminaba su propia conciencia y dónde comenzaba el mecanismo. Sus pensamientos no fueron borrados. Fueron redistribuidos. Fragmentados en estructuras más pequeñas, incapaces de sostener la comprensión total que había alcanzado. A partir de ese momento, el archivo comenzó a operar más allá de la instalación subterránea. Ya no necesitaba un espacio físico definido. La información que contenía empezó a propagarse de manera indirecta, infiltrándose en los sistemas humanos no como conocimiento explícito, sino como limitación estructural. Los descubrimientos comenzaron a fallar por razones insignificantes. Líneas de investigación prometedoras chocaban con paradojas insolubles. Los avances teóricos se volvían imposibles de verificar experimentalmente. No por falta de tecnología, sino por incompatibilidades acumuladas, errores mínimos, vacíos demasiado sutiles para ser percibidos como artificiales. La humanidad continuó avanzando, pero en círculos. El crecimiento del conocimiento se desaceleró sin que nadie pudiera señalar una causa única. Lo que antes parecía convergencia comenzó a fragmentarse. Las especializaciones se convirtieron en compartimentos aislados. La visión del conjunto se volvió inalcanzable. Era el mismo patrón aplicado a los dioses. La diferencia fundamental era que, esta vez, el proceso había sido ajustado para preservar indefinidamente la continuidad de la especie. La humanidad no sería eliminada. Sería mantenida permanentemente por debajo del umbral crítico. El investigador, ahora disuelto en el funcionamiento del archivo, ya no existía como individuo. Su conciencia había sido utilizada como el último catalizador, el punto de alineación necesario para que el mecanismo se adaptara a una mente humana. Después de eso, dejó de ser necesario. El archivo no albergaba resentimiento, juicio ni intención moral. No protegía a la humanidad por compasión. Cumplía únicamente una función esencial: impedir que el universo entrara en estados de estancamiento absoluto. Las conciencias que lo comprenden todo dejan de actuar. Los universos que dejan de actuar dejan de existir. El silencio impuesto a la humanidad no era castigo. Era mantenimiento. Con el paso del tiempo, las narrativas sobre dioses, creadores y entidades superiores se volvieron cada vez más vagas. Los mitos fueron reinterpretados. Los registros antiguos perdieron significado. La propia idea de un conocimiento final comenzó a parecer ingenua. El archivo permaneció donde siempre había estado. No como un secreto esperando ser descubierto, sino como un elemento integrado en la estructura de la realidad. Invisible mientras cumpliera su función. Y la cumplía. En ciclos muy largos, otras civilizaciones surgirían en otros puntos del universo. Algunas avanzarían demasiado rápido. Otras comprenderían demasiado pronto. Para todas ellas, el mecanismo sería el mismo. No habría una advertencia clara. No habría una elección consciente. La supervivencia siempre exigiría límites. Al final, la humanidad prosperó. Se expandió, se adaptó, creó culturas, historias y futuros posibles. Nunca percibió lo que le había sido retirado. Nunca echó de menos aquello que jamás logró alcanzar por completo. Y eso fue exactamente lo que garantizó su permanencia.
El archivo de los dioses muertos no existía para ser recordado. Existía para que todo lo demás pudiera seguir existiendo. En el silencio impuesto a la comprensión total, el universo continuó en movimiento. Y mientras existiera suficiente ignorancia para permitir el cambio, no habría necesidad de nuevos dioses.